Más jodido puede haber en el fútbol, 2-0. En el momento que hagas un gol, te subes a la barra, ¿no? Como nos ha pasado efectivamente. Hemos estado pues durante unos 20-25 minutos en los que el Extremadura, pues bueno, quizás no ha llegado a nuestra portería, ¿no? Y en el momento de podemos hacer el empate a 2, una jugada clara que hemos tenido, en la contra esa nos hacen el empate, ¿no? O no, el empate, el 3-1, y después, bueno, en la jugada del 4-1 al 5-1, pues bueno, son jugadas ya aisladas, ¿no? Quizás también ha habido algo de intervención por parte de lo que es el colegiado, ¿no? Que son jugadas muy claras, como no lo que es el 3-1, posible fuera de juego, pero bueno, tampoco íbamos a achacar aquí ahora. Nuestro objetivo era intentar sacar un resultado positivo se puede decir, no perder aquí en Almendralejo, que es lo mismo que hacemos en todos los campos, o sea que no es una cosa que tuviésemos un objetivo premeditado de venir aquí a intentarlo, ¿no? Sino la necesidad que tenemos de punto en cualquier campo, y este era el primero que nos tocaba visitar personalmente. De la entrada de Peri creo que se clave. Sí, de Peri y Juan Germán, ¿no? Son dos futbolistas que bueno, cualquier equipo quiere tenerlo en tercera división, ¿no? Y la suerte que tiene el Extremadura mismo, la plantilla que tiene, que bueno, cualquier futbolista que cambie o cualquier alineación que haga, pues no se nota, ¿no? Empezando desde la portería pues hasta el último futbolista que nos ha quitado hoy. Entonces, pero sí, lo que sí ha salido en un momento, se puede decir, determinante, ¿no? Cuando nosotros estábamos más lanzados lo que era el ataque, y sí, la verdad que es un futbolista que quizás los 90 minutos no lo dura casi nunca, pero el rato que sale te la aguanta, ¿no? La verdad que a pesar del 5-1 final que estamos hablando, la sensación de tu equipo ha sido buena y llama la atención de que hay vestigio que... Pues sí, se puede decir, no sé, decir de todos los días, ¿no? Todos los días después de los partidos, pues bueno, pues felicitaciones por parte del contrario, pero no ganamos. Entonces, bueno, pues prefiero que nos llamen, que nos insulten, pero que los puntos no los llevemos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, se agradece muchísimo el que siempre, bueno, todas las crónicas que puedas leer, pues son todas que un equipo que intenta practicar el fútbol, un equipo muy joven. De hecho, bueno, creo que son 5 futbolistas con 19, 18, 19 años los que hay jugando. Entonces, esa inexperiencia es la que nos está pasando factura, ¿no? Sobre todo con un equipo como el de hoy, por ejemplo, o quizás en casa muchas veces, un partido que tienes controlado y no sabes aguantar esos minutos finales para llevarte la victoria. Bueno, en los momentos finales nos han hecho 2 o 3 goles que quizás son 5 o 6 puntos de los que nos merecíamos más de los que tenemos ahora mismo. ¿Confías en Santa Marta para que salga de la zona de descenso? Hombre, por supuesto, si no me habría ido a mi casa ya, ¿no? La verdad que sí, es una cosa que me propongo a principio de temporada, lo que es intentar mantener al equipo, y creo que poco a poco vamos a ir consiguiéndolo. Creo que es muy complicado porque, bueno, aquí a rezar que Cerro, Castellón y Manavise, bueno, pues que no desciendan, pero sobre todo para salir de esas 3 últimas plazas que son las que creo que al final van a estar.